Am, Bienvenidos a mi presentación de mi tesis. Es sobre los sitios arqueológicos y la identidad colectiva mexicana en los últimos 3 siglos. Entonces, no sé. Okay. Quería empezar con una definición de la identidad colectiva. Es diferente que una identidad nacional porque, especialmente en México, la identidad nacional ignora muchas de las voces de los habitantes de México. También es diferente, pero muy similar al, a la identidad individual, pero es colectiva y por eso necesita ser parte de un grupo. Y la definición es que las conexiones cognitivas, morales y emocionales de un individuo con una comunidad, categoría práctica o institución más amplia. En México, la identidad colectiva había sido afectada por la autoridad de cambiar, narrar y tomar poder sobre las comunidades, especialmente las comunidades indígenas y de color. Ok, tengo secciones cronológicas para ustedes y quería empezar con el Museo Británico. Un dato para ustedes es que el museo había tomado 8 millones en total en su colección, y de esos 90,000 artefactos de las Américas y aproximadamente 16,000 artefactos mexicanos. Entonces, desde la perspectiva europea, los indígenas se les concibió como inferiores y por eso como no humanos. Desde esta perspectiva, los indígenas no tenían lugar ni en el México Viejo, con los sitios grandes y perfectos desde una perspectiva occidental, ni en el México Nuevo con las ideas de avance científico. Y con eso necesito mencionar la teoría de la negación de la coevalidad, porque es responsable por la formación de una construcción occidental del otro. Y si una población no está considerada en términos de coevalidad desde esta teoría, su humanidad puede ser negada. Entonces el museo tiene muchas exhibiciones mexicanas que fueron guiadas por un sentimiento de rareza, freakiness y también de curiosidad. Entonces, la preservación y los derechos a los sitios eran muy importantes al museo, pero en el siglo XIX publicaron la Ley General de Monumentos Arqueológicos y eso limitó el uso de los sitios arqueológicos, especialmente para las personas no mexicanas. Entonces, habían muchas reacciones a esta ley y principalmente incluyen que los sitios, pues pensaron que los sitios preservados no podían ser reclamados y que ni los indígenas ni el gobierno mexicano tenían interés en estos sitios. Entonces, la próxima sección es sobre Leopoldo Batres, que fue designado como Inspector General de Monumentos Arqueológicos de la República Mexicana a los finales del siglo XIX, bajo la presidencia de Porfirio Díaz. Entonces, tengo la descripción entera de su posición, pues no entera, pero de su posición como inspector, y es la de cuidar de la conservación de todos los monumentos y ruinas arqueológicas e históricas de la República, impedir que se hicieran excavaciones, traslaciones de monte, etcétera, sin la debida autorización. El inspector tendría que tomar nota de todas las antigüedades que se remitieron al Museo Nacional. Además, le serían dirigidos todos los objetos decomisados en las aduanas. Entonces, el objeto principal del porfiriato a través de esta posición era para mostrar el control gubernamental sobre los sitios arqueológicos, además de los arqueólogos ellos mismos. Entonces, Teotihuacán es un sitio mexicano, un sitio arqueológico que tenía un papel muy grande en esta historia, porque fue elegido para representar al porfiriato. En 1910 se conmemoraba la independencia de México del Imperio Español, y eso coincidió con el cumpleaños del presidente Díaz. Por eso tenían que tener el lugar perfecto para tener esa celebración.
y crear esta imagen perfecta del México Nuevo. La mayoría del trabajo arqueológico estaba realizado por el inspector, quien estaba obsesionado con la civilización teotihuacana, y también habían muchos problemas con sus prácticas como un arqueólogo. Primero, Batres nunca anotaba sus procedimientos. También ordenó un cambio en la estructura de la pirámide del Sol de las 5 plataformas intermediarias en vez de las 4 originales, y también perdió un mural de la pirámide, y eso es lo más problemático porque quizás perdiera este mural porque tenía imágenes sacrificiales y presidente Díaz quería usar imágenes civilizadas y desinfectadas para representar a México, y si fueran sacrificiales, estas imágenes no encajan en este concepto. Entonces, el porfiriato era el periodo del reinado de Porfirio Díaz, que duraba desde 1876 a 1911. Fue una presidencia dictatorial caracterizada por la modernización y la represión de la libertad política. Entonces, la exposición universal era muy importante al porfiriato. En inglés se llama World's Fair. Y la participación era una de las mejores maneras de cambiar esta percepción de México como violento y incivilizado. Entonces, el diseño del pabellón que hicieron usaba el autoexotismo a través de la curiosidad y el morbo, y presentaban a México desde el exotismo, aunque estaban tratando de crear una imagen de México como moderno y nuevo. Se basó el diseño en los teocalis aztecas. Sin embargo, mezclaban las diversas estéticas indígenas, y también el diseño solamente incluía dioses indígenas pacíficos para ser conformista con los ideales occidentales. Entonces, habían muchas respuestas y reacciones al diseño de este pabellón, y esos incluyen que los espectadores pensaron que las ruinas revelaban la barbaridad de la cultura azteca, y denominaron al pabellón como el templo de fuego, y pensaron que representó un templo sacrificial. Por eso este diseño hizo lo contrario que querían hacer. Entonces, la fotografía de los monumentos nacionales era muy importante. A Díaz se comisionó a diversos fotógrafos a documentar la arquitectura colonial, las ruinas indígenas y los monumentos mexicanos, pero no estaba representando a las comunidades mexicanas, y por eso, de nuevo, era problemático. Habían 2 beneficios principales para el porfiriato, y esos incluyen la modernidad, porque la fotografía era la tecnología más avanzada de su tiempo, y también la creación de una identidad nacional, porque estas fotos funcionaban como tarjetas postales, y eso se perpetuaba la representación nacional a un nivel internacional. Entonces, hoy en día hay una continuación de ese deseo para poder, pero también hay un poco más esperanza para el futuro. Ok, tengo 2 ejemplos para ustedes. En el verano de 2021, partes de Teotihuacán fueron destruidas por una empresa sin nombre. Por eso como es la repetición de la historia, la continuación de esta ignorancia. Es un sitio maltratado y bajo el control de un ser poderoso, de nuevo. Y otro ejemplo de un video del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama AMLO, el presidente actual de México, que utiliza el pasado mexicano muy similar a Díaz, pero con el sitio de Comalcalco en vez de Teotihuacán. Y para mandar un mensaje al mundo, escribió una carta que incluye todas sus justificaciones del por qué México merece una disculpa del rey de España y también del Papa.
Por eso esta acción era más conectada con la performatividad en vez de el beneficio real de la población mexicana. Y esas son dos representaciones negativas de esta continuación de ignorancia hoy en día. Entonces, para más esperanza, tengo dos ejemplos buenos para ustedes que incluyen la arqueología indígena, que finalmente provee un lugar para la comunidad indígena en la arqueología, especialmente porque los arqueólogos del pasado eran ricos, educados y selectos y solamente recolectaban los artefactos por su curiosidad o por ganancia monetaria, pero no tenían conexión a esos sitios o artefactos, y eso es otra manera de descolonizar el campo de la arqueología. Y los museos comunitarios están muy interesantes y hacen mucho trabajo para descolonizar también. Y existen en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y también el Caribe. Y a través de estos museos, las comunidades deciden cómo quieren presentarse. Y esta autorrepresentación es una parte principal en la descolonización mexicana. También proveen una oportunidad para reclamar los artefactos y sitios, además de oportunidades de reclamar las narrativas propias y fortalecer su identidad colectiva. Entonces, para terminar mi presentación, tengo un código QR para ustedes. Va a un sitio de web con mis dos tesis de español y también de arte y son conectadas. También tengo el enlace allá. Y en el futuro mi sitio va a tener más de mi investigación porque voy a Mérida, México, y voy a publicar más en el sitio. Entonces, pues sí, eso es todo. Muchas gracias. Sí, pues es más conectada con, ¿cómo se dice? Like, erasure, como pues, de erasure de culturas y prácticas y todo en borrado, sí, en México. Y voy a continuar esta investigación desde la perspectiva artística en vez de escritura, pero sí, también pueden ver mi exhibición en Cornerstone en el bloque 8. Gracias. Sí. Pues los museos comunitarios son dirigidos por personas de la comunidad en vez de personas de otros países, otros lugares en general.